¿En qué consiste la financiación singular de Cataluña que han pactado el Gobierno y la Generalitat? ¿Tiene el respaldo para salir adelante? ¿Es una suerte de cupo vasco? ¿Es otra cosa? ¿Rompe la igualdad entre españoles? ¿Daña el principio de solidaridad entre territorios? En los próximos minutos trataremos de responder a estas preguntas junto a un economista de prestigio. Analizaremos también qué está pasando en Torre Pacheco, donde ha prendido la mecha de la violencia y el racismo. Y les contaremos por qué Alcobendas, en la Comunidad de Madrid, se convierte esta semana en la capital mundial de la escalada. Comienza Claves de Actualidad. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. La financiación singular de Cataluña, que han acordado el gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat, acapara los focos esta semana. El pacto no tiene todavía el respaldo para salir adelante. Los independentistas catalanes califican su contenido de vago y los líderes nacionales y autonómicos del Partido Popular expresan su más rotundo rechazo. Javier Santa Cruz, economista y analista financiero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por acompañarnos en Claves de Actualidad. Hay muchas cosas, Javier, que el común de los ciudadanos no terminan de entender, ¿no? Primero, ¿este pacto significa que se quiere entregar a Cataluña la recaudación y la gestión integral del IRPF, por ejemplo? ¿Aciertan quienes creen que esto se parece mucho al cupo vasco y al régimen foral? Pues es una copia de lo que ocurre con el régimen foral vasco y navarro, pero tiene algunas cuestiones que son muy distintas, porque tenemos que tener en cuenta que los regímenes forales, porque son las tres provincias vascas y Navarra, están en la Constitución y tienen reconocido esa financiación, ese régimen singular, frente al resto de las comunidades de régimen común. Porque esto tendría un desarrollo en una ley. Claro, esto se necesita además una ley orgánica, que es la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, porque es uno de los desarrollos que tiene la Constitución a la hora de otorgar a las autonomías el dinero necesario para que puedan proveer de los servicios públicos básicos que las transferencias de competencias se han ido dándole por parte del Estado a lo largo de los años. Y esta financiación singular que se ha pactado conduce a una aportación menor de Cataluña a la caja común de la financiación autonómica, pregunto. Probablemente a largo plazo sí, porque lo que vamos a ver a corto es si todo esto se lleva a buen término, lo que veremos será una aportación en torno a los 2.200, 2.300 millones de euros, que es lo que en este momento, según las cifras del cierre del año 2023, siempre vamos con casi 2 años de decalaje a la hora de poder cerrar los números, es la aportación neta de Cataluña al total del sistema de financiación, habiendo descontado lo que se lleva por otras partes, a competencias homogéneas, también las diferentes correcciones para que los números sean homogéneos y se puedan comparar. Pero el problema es que aquí se siembra la duda, y es una duda más que razonable, de que esa aportación sea decreciente en el tiempo, porque una de las reivindicaciones históricas del nacionalismo catalán, pero también de otros partidos que han ido gobernando a lo largo de los años en Cataluña, ha sido el de pensar que estaban siendo maltratados desde el punto de vista del sistema de financiación, de que estaban aportando más de lo que reciben, y por tanto, si esa lógica que durante más de 20 años ha sido la que ha dominado el discurso en las negociaciones con el Estado, lo más probable es que veamos a medio plazo una bajada de esa contribución, y por tanto que el resto de autonomías, si se quedaran en el mismo régimen común que están en este momento, tuvieran que tocar a la puerta de Hacienda para que les dé más recursos para poder seguir financiando los mismos servicios públicos. O sea que en el largo plazo, en el futuro, es fundado ese temor, de alguna manera. En el modelo de financiación actual, Javier, las comunidades que más recaudan, Madrid, Baleares, Cataluña, son también las que más aportan al resto de comunidades en clave de solidaridad, ¿no? Con este pacto que se ha alcanzado se introduciría el concepto o el principio de ordinalidad, creo que se llama. Cuéntanos, ¿qué es? ¿Qué significa? ¿En qué se traduciría? ¿Rompe el principio de solidaridad?
Pues el principio de ordinariedad es que si Cataluña es la segunda aportante neta al sistema de financiación, también sea la segunda a la hora de recibir los recursos que se reparten por parte del Estado y del resto de las comunidades autónomas. Esto es exactamente lo mismo, muy parecido a lo que pasaba cuando Reino Unido era miembro de la Unión Europea y existía el famoso cheque británico, que era el Reino Unido era contribuyente neto al presupuesto europeo, pero se le daba una compensación, un pago que le colocaba exactamente en el mismo nivel o muy parecido de aportación de recursos y al mismo tiempo para recibirlos. ¿Qué sucede? Que para poder cumplir ese principio y que además se cumpla la solidaridad, es decir, que haya redistribución entre los territorios que tienen menos renta, aquellos donde el coste de los servicios públicos es mayor, para eso necesitas mucho dinero encima de la mesa. Y eso es lo que no estoy seguro de que tengamos el suficiente dinero para cumplir el principio de ordinalidad, como digo, o sea, que aporte y reciba exactamente en el mismo orden del ranking, ¿no? de las comunidades, y que al mismo tiempo se cumpla el principio de solidaridad. Claro, porque, o sea, si no interpreto mal lo que comentas, Javier, la ordinalidad de alguna forma puede poner un límite al menos a la solidaridad, ¿no? O sea, si Cataluña lidera, como Madrid y Baleares, la recaudación fiscal, debe ocupar por ese principio de ordinalidad la misma posición, ¿no? En un ranking, decías tú, claro, a la hora de recibir recursos, ¿no? Es. Y esto es lo que puede poner en peligro el principio de solidaridad, ¿no? Si los ricos reciben más, o sea, ponen más y luego reciben en la misma proporción, pues no queda del todo claro la compensación hacia los territorios, hacia las personas más desfavorecidas. Claro, sobre todo te pone ante la tesitura de que tengas que poner encima de la mesa mucho más dinero del que actualmente ya hay para financiar los servicios públicos en todas las comunidades autónomas. O sea, tenemos que tener en cuenta que el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que más recauda a nivel nacional, que se haga una cesión del 100%, que es lo que dice el documento entre el Estado y la Generalitat, lo que hace ya de por sí es restar una parte importante de recursos para poder financiar el día a día de los servicios públicos de muchas de las comunidades autónomas que no tienen suficiente recaudación o que no ejercen las competencias de manera, sobre todo en términos de recaudación, lo suficientemente importantes como para poder tener los recursos para financiar sus propios servicios. Entonces, el principio de ordinalidad, por tanto, por decirlo así, en compartimento estanco, limita la solidaridad, y la limita porque el Estado, tener que poner encima de la mesa, pongamos en cifras redondas, otros 10.000 millones más de los que ya pone para hacer la redistribución entre los territorios, es bastante difícil de poderlo conseguir, no solo ya a corto plazo porque no hay presupuestos, y esto es necesario que haya presupuestos para poder hacerlo, sino que también incluso a medio plazo tengamos en cuenta que los recursos del Estado no son ilimitados, estamos ante una restricción presupuestaria que tenemos que ir cumpliendo a lo largo de los años, y entonces si le tenemos que dedicar dinero al gasto en defensa, tenemos que dedicar dinero a las pensiones, a otras partidas de gasto social que no están distribuidas a las comunidades autónomas, ¿cuánto dinero nos queda para poner todavía más el doble de recursos en términos comparativos para el sistema de financiación? Esa es la gran pregunta. Pero quienes defienden la financiación singular dicen, oye, no, que la solidaridad se mantiene, el principio de solidaridad se mantiene. Pero ese principio de ordinalidad al que aludimos, y cerramos ya ese capítulo del principio de ordinalidad, se puede decir que lo que establece es que, primero, se recibe en la proporción que se da, o al menos en la misma posición, en el orden, en el ranking de lo que se aporta, y luego ya se negocia la solidaridad. Es decir, la solidaridad viene después, en un segundo estadio, y es negociada. Eso es lo que dice el documento, es decir, si nos regimos por la literalidad de lo que han pactado, primero va la ordinalidad, es decir, que si Cataluña es la segunda en aportar recursos, sea la segunda en recibirlos, y por tanto, luego después de eso viene cuál es el cálculo de la aportación que tiene que hacer Cataluña a la caja común, al sistema de financiación, para que eso sea lo que ellos llaman solidaridad. Entonces, las dos cosas, cuando son en ese orden,
tenemos que preocuparnos porque no sabemos exactamente cuánto va a ser el cálculo que se va a hacer de esa aportación o esa cuota que han denominado para diferenciarse de lo que pasa con los regímenes forales, donde uno se llama cupo y el otro se llama aportación. Entonces, tenemos un problema con ese cálculo, porque no es un tema que técnicamente esté resuelto, todo lo contrario, es decir, cada vez que se han ido haciendo cálculos, el famoso déficit fiscal, las balanzas fiscales, de todo este tipo de cosas, nos tienen entretenidos a los economistas desde hace más de 20 años sin lograr ningún tipo de acuerdo entre los que piensan que hay que calcularlo de una manera y otros que dicen que hay que hacerlo de otra. Otra cosa que no entiendo, Javier, se habla de una financiación singular y a la vez generalizable. No lo entiendo tampoco, te confieso, porque si algo, lo que quiera que sea, se generaliza, deja de ser por definición singular para convertirse en plural, ¿no? ¿O claro, estoy equivocado? Lo que pasa es que ahí juegan con el lenguaje y el juego de palabras, en este caso, es quien te da la pista de hacia dónde quieren ir. Es decir, cuando dicen que es una financiación singular, pero que se puede generalizar, en el fondo eso es un sistema confederal. No es un sistema federal, no es un federalismo fiscal, por el cual también yo mismo a lo largo de los años he abogado porque esa solución es probablemente la más justa y la más eficiente desde el punto de vista fiscal. Entonces, lo que se quiere hacer es que algunas autonomías o algunos territorios cojan, o sea, negocien con el Estado de manera bilateral este tipo de financiación, pero claro, ¿qué pasa con las otras? Entonces, aquí lo que hay es un sistema confederal. Por tanto, es bueno llamarle a las cosas por su nombre. Entonces, no podemos hablar de financiación singular generalizable, porque si fuera así, sería un sistema de federalismo fiscal. Lo que tenemos es un sistema confederal, y la confederación, por definición, es desigual. Es decir, hay territorios más iguales que otros. Pero todo en un Estado que no es ni federal ni confederal. El nuestro es un Estado autonómico. Es un Estado autonómico, o sea, eso es lo que dice la Constitución, con lo cual ahí hay que ver, y en eso los juristas nos ayudarán a entenderlo, cuáles serían las reformas necesarias en la Constitución para poder contemplar algo como esto. Porque en el caso de los regímenes forales lo tenemos claro porque se introdujo dentro de la Constitución cuando además en los debates constituyentes se dejaba bien claro que era una manera más eficiente de poder recaudar, y además venía de un pasado donde eso era la única manera de poder de verdad recaudar en aquellos territorios desde el siglo XIX, ¿no? Entonces, ¿por qué no se introdujo incluso la idea de la federación o la idea de que hubiera o sea, que las comunidades autónomas progresivamente fueran hacia un Estado federal? Porque en su momento pensaban que eso era la disgregación del propio Estado, con lo cual, lo que no se hizo en el 78, si se tiene que hacer ahora, hay que hacerlo con luz y taquígrafos, y hay que coger todos los elementos que permitan ver si efectivamente vamos hacia un Estado federal o hacia un Estado confederal. Dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que esto se va a traducir en que cada madrileño va a tener que soportar otros 2.000 euros más en impuestos. ¿Esto por qué? ¿Esto que dice Ayuso, en qué se sustenta? ¿Cuál es el argumento? No lo comprendo tampoco. No, estos argumentos salen haciendo los números, como digo, decíamos antes, el cierre del año 2023. Entonces, lo que se hace es, para mantener las cosas igual, ¿cuánto dinero habría que poner de adicional? Más. Claro, adicional para poder... Es lo que se explicaba antes, ¿no? Exacto. Concatena con lo que explicabas antes. Es lo mismo, es decir, que en este caso la Comunidad de Madrid, que pone aproximadamente unos 6.500 millones a competencias homogéneas, a esfuerzo fiscal constante, todo, de los 8.000 que se reparten por parte de las tres autonomías que son aportantes netos, que son Madrid, Cataluña y Baleares, pues para poder mantener el mismo nivel y las mismas transferencias al resto, efectivamente estaríamos hablando más o menos de unos 2.000 euros por madrileño adicionales. Ese cálculo también se hace en las autonomías que perderían financiación. Por ejemplo, aquí en esta casa, hace unos meses, en el mes de noviembre, publicábamos un análisis donde decíamos Canarias, Extremadura y Galicia perderían en términos medios 200 euros por habitante de financiación si se va a la propuesta de máximos de la financiación singular catalana. Entonces, y ese cálculo lo hacíamos en base a que si todo siguiera igual,
El problema es que esas competencias adicionales, esos servicios públicos básicos que ejercen estas autonomías, que son más caros que en otras, tendríamos un problema de aproximadamente unos 200 euros de media, o los pone el Estado, o si no los pone el Estado la caja común, entonces no lo tendrías. Y entiendo, Javier, que el acuerdo en principio no implica trocear la inspección y el control tributario, ¿correcto? Este es uno de los puntos donde hay una zona de grises, diríamos, del acuerdo, ¿no? De hecho, hay dos. Es decir, por un lado está la cuestión de la inspección, que es crítica, porque si se trocea la inspección, estamos yendo al revés de lo que se está haciendo en la OCDE. Es decir, nosotros tenemos a nivel internacional unos estándares de control e inspección tributaria cada vez más homogéneos, donde hay intercambio automático de datos, donde hay compartición además de recursos entre los diferentes países a la hora de perseguir al fraude fiscal. Entonces, si nos atenemos a la literalidad del texto, parece que sí, que habría una inspección propia, pero si luego vemos también un poco el contexto, las declaraciones y lo que se ha ido diciendo en los últimos meses, parecería que no. Me parece, en cualquier caso, sea un error trocear la inspección, porque tenemos ya el caso de los regímenes forales, donde el intercambio de datos hay siempre problemas, es decir, a la hora de poder confrontar bases de datos, a la hora de ordenar una inspección, de hacer cualquier proceso de estas características. Entonces, no nos pongamos más puertas al campo si a nivel internacional están haciendo justo lo contrario. Javier Santa Cruz, muchas gracias por tu análisis, por tu ayuda. Qué importante es contar las cosas con criterio y además de forma inteligible para el común de los mortales y que se entienda, ¿verdad? Qué importante es eso. Pues gracias por hacer pedagogía, por hacer divulgación en claves de actualidad y ayudarnos a comprender qué es la financiación singular mucho mejor. Hasta otra. Gracias. Muchas gracias. Continuamos. Disturbios, persecuciones, actos violentos y racistas. Torre Pacheco, en Murcia, es estos días escenario de una grave crisis social y de orden público. Todo empezó hace una semana con una brutal agresión sin mediar palabra a un hombre de casi 70 años por un grupo de jóvenes de origen magrebí. El suceso ha desatado una oleada de tensión social y Torre Pacheco se ha convertido en un polvorín, con imágenes y con episodios que nos recuerdan a mucho lo vivido en el año 2000 en otro municipio, en El Ejido, en Almería. Nos acompañan, o me acompañan aquí en Madrid, Juan José Fernández, redactor jefe del periódico en Madrid. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Armando? Y en Murcia conectamos con Jaime Ferrán, que es periodista de La Opinión de Murcia. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Muy bien. Pues Jaime, comenzamos por ti, si te parece. Por la información que vamos conociendo, podemos decir que hay grupos de extrema derecha, de ultraderecha, que están instrumentalizando Torre Pacheco. Totalmente. Eso, además, me atrevería a decir que principalmente han sido los grupos de ultraderecha los que han provocado las noches de disturbios que hemos estado viendo durante toda esta semana. Hay varios datos que corroboran esta información y es que, en primer lugar, ya se ha detenido al líder de Deport Them Now, que es una plataforma que ha estado convocando estas concentraciones, pero también se ha visto por ahí a Daniel Esteve, de Desocupa, que ha estado promoviendo la radicalización de estas concentraciones durante toda la semana y lanzando mensajes de extrema derecha, absolutamente. También se ha visto ultras de equipos de fútbol, del Atlético de Madrid, del Levante, de Valencia. Y bueno, es que solo hay que ver la cantidad de gente que ha estado asistiendo a estas concentraciones. La gran mayoría son de fuera de Torre Pacheco, no son del municipio. Grupos, Juanjo, que como explica Jaime, convocan patrullas vecinales a la caza del inmigrante magrebí y que extienden un mensaje racista. Tú ahí acabas de citar dos fases de la evolución de este fenómeno. Este tipo de grupos, estas plataformas, primero comienzan con la difusión de mensajes racistas, de vídeos falsos o alentando todo tipo de mensajes relacionados con sucesos supuestamente o realmente cometidos o protagonizados por extranjeros, sobre todo si son musulmanes. Esa es la fase, digamos, de ideologización y también de búsqueda
de la formación de una especie de milicias digitales. Y una vez que tienen esos grupos, aprovechan un determinado lumpen fanático para provocar desórdenes en las calles. Esas patrullas que organizan ya están más cerca de la verdadera definición de este asunto, porque tarde o temprano habrá que abordarlo penalmente como delitos de terrorismo, porque organizar violencia para conseguir un objetivo político es la definición del terrorismo. Y esta especie de kale borroka xenófoba que han organizado en Torre Pacheco tiene además una cosa que les favorece enormemente, y es que Torre Pacheco se ha convertido en un enorme plató. Y siendo ellos muchos menos de lo que parece, realmente consiguen una audiencia muy significativa. Estos grupos de extrema derecha, fíjate que el organizador de la plataforma estaba en Mataró, no vive la realidad de la inmigración en Murcia ni en el campo de Cartagena. Y sin embargo era el que ha conseguido esta movilización tan fuerte en redes sociales, ¿no? Tan enorme. Y a todo esto la Fiscalía Superior de la región de Murcia, Jaime, va a investigar posibles delitos de odio en las palabras de José Ángel Antelo, el presidente de Vox en la región de Murcia, ¿no? Ha habido también denuncias por parte del PSOE, de Podemos, de Izquierda Unida, y la crisis de Torre Pacheco pues empieza a adquirir ya un tinte de carácter político y judicial. Sí, no ha tardado nada. El José Ángel Antelo, además ya es un viejo conocido de la Fiscalía porque ya le denunciaron por delitos de odio hace unos meses, el año pasado. Tardó poco en llegar a Torre Pacheco, lo hizo el sábado por la mañana. Sus declaraciones volvieron a vincular inmigración y delincuencia. Y hay que tener muy en cuenta de que todo esto se produce en plena tramitación de los presupuestos de la región de Murcia. Es decir, todavía no hemos escuchado a Fernando López Miras hablar en concreto de discursos de odio que vienen de Vox. Y esto es muy importante y lo está recordando mucho los partidos de izquierda. ¿Por qué? Porque la semana que viene tienen que votar los presupuestos. Y si no, y sin el apoyo de Vox no se los van a aprobar. Hay un condicionante Entonces, político. hay un condicionante total y absoluto, y le están presionando, y es precisamente esta mañana el Partido Socialista ha pedido que dé marcha atrás y que no apruebe esos presupuestos. Le ha ofrecido el Partido Socialista darle carta blanca a sus presupuestos si no incluyen medidas racistas. Y bueno, en principio esto no va a pasar y se van a aprobar la semana que viene. Así que tampoco esperamos ningún tipo de condena de discurso racista por parte de Vox. Mencionabas antes, Jaime, Deport Them Now, que es una plataforma europea de extrema derecha que está llamando a la caza del inmigrante en Torre Pacheco. Y tú, Juanjo, has podido acreditar y has publicado en el periódico que las fuerzas de seguridad siguen desde febrero la ofensiva ultra contra los migrantes, ¿no? Son plataformas xenófobas que proliferan en España y en Europa y que lo hacen al calor muchas veces de las redes sociales. Y de hecho es una de las claves también para tan rápida detención del organizador, en este caso de Deport Them Now, ¿no? Son plataformas, son marcas, realmente no hay un grupo organizado detrás, siempre son los mismos, que van lanzando distintas consignas y distintos logotipos, distintas marcas. También es verdad que la labor de monitoreo constante de las redes sociales y de otros entornos por parte de las fuerzas de seguridad del Estado tiene dos misiones. Una es la previsión de desórdenes públicos. Estar atentos a la posibilidad de que se generen episodios de violencia, como ha ocurrido en Torre Pacheco, es una clave de la investigación y por eso habitualmente están siendo seguidos. Y en segundo lugar, los brotes de campañas organizadas para determinados momentos del año, como en este caso se sospecha que era para este verano. ¿Por qué? Porque ese esquema es un esquema que se repite también en otros países. Y el monitoreo de las redes sociales hace que, como en este caso, una campaña de este tipo se estuviera calentando en redes sociales antes del afloramiento de Deport Them Now. En este caso estoy hablando del invierno pasado. La plataforma nace en enero y ya en el invierno anterior se estaba cociendo el eslogan de la deportación. Ya no se hablaba de reemigración como durante el año pasado, sino de la deportación como nuevo eslogan, como nuevo argumento central de la campaña.
y efectivamente estaban atentos ya, no se les escapa este tipo de actividad. Es un fenómeno europeo, ¿no? Juanjo, lo digo porque en los últimos años ha habido también agresiones y actos de violencia de grupos neonazis Sí. y de ultraderecha en países con localidades de Alemania, de Italia, de Grecia, del Reino Unido, ¿no? Es un fenómeno orquestado y dirigido por redes a nivel europeo. Sí, aunque hay que aclarar que en el caso de Deported Now European Union, la plataforma que tiene apariencia de ser continental en realidad está creada aquí también. Y se simulan una serie de filiales en distintos países que ahora ya no se pueden ver, pero si te fijas, casi siempre la actividad que tienen es sobre todo española. Luego, poco a poco van consiguiendo adeptos de otros países. Pero en otras ocasiones ha sido a nivel continental. Habitualmente hay un movimiento, lo que ellos llaman una hermandad a nivel continental y también fuera de la Unión Europea. Porque de hecho, los dos sucesos, bueno, uno de los sucesos, el otro sí que está dentro de la Unión Europea, que han marcado un poco el esquema para lo ocurrido en Torre Pacheco, tuvieron lugar el verano pasado, julio y agosto, en Southernport, en el Reino Unido, en Inglaterra concretamente, y en Coolock, en Irlanda, a raíz de dos graves sucesos, en un caso el asesinato de dos niños, en otro caso era una violación, protagonizados en el momento en que ocurrieron supuestamente por musulmanes, y por lo tanto dando rienda suelta a toda la campaña islamófoba y xenófoba que tenían preparada para... Ellos buscan siempre un suceso en el que apalancar las distintas movilizaciones y canalizar a esas brigadas digitales que han formado antes, ¿no? Y a este problema, que es de extraordinario calado, se une además la desinformación, ¿no? Los ultras están explotando las redes sociales para viralizar, en muchos casos, bulos sobre la agresión, vídeos e imágenes falsas que sirven para echar más leña al fuego. Hay distintos organismos en la seguridad del Estado que vigilan cada vez más estrechamente el fenómeno de la desinformación, porque ya se ha visto el potencial que tiene contra el orden público y contra la seguridad de las personas y contra la seguridad, o sea, contra la estabilidad del país. Y en este caso hay que decir que Torre Pacheco ha conseguido una audiencia notable. Los contenidos falsos, las narrativas falsas en torno a la paliza sufrida por un anciano, el vídeo falso que corrió, que era otro anciano, otro caso diferente. De Almería, era, sí, ¿no? Era un caso diferente que se y utiliza para... además, ahí lo que se utiliza, era un... Sí, pero es que aparte de eso, es verdad que, o según parece, o al menos está en la investigación, en el caso de la paliza al anciano de Torre Pacheco también se grabó algún vídeo, pero ese vídeo no es el que ha trascendido en las redes sociales de ultras, digamos, ¿no? Pero esa narrativa, un falso comunicado por parte del ayuntamiento, que llegó a reproducir incluso Pravda, uno de los órganos de la gran desinformación rusa, y otro tipo de contenidos falsos que han circulado durante estos días para calentarlo, han llegado a tener impactos de 51 millones de personas. Quiero decir con esto que se ha hecho realmente tremendamente popular. En esos 51 millones de impactos, al menos 10 millones eran negativos, eran de condena de la paliza sufrida por el vecino de Torre Pacheco y de expresiones racistas o de odio hacia el colectivo al colectivo culpabilizado en estos mensajes, ¿no? Jaime, ya están detenidos los tres jóvenes de origen magrebí, autores de esa agresión a un hombre de 70 años. Quería preguntarte, ¿cómo están viviendo los vecinos de Torre Pacheco esta situación? ¿Hay miedo hoy a los inmigrantes, a la población inmigrante, o hay más miedo a los ultras que están acercándose a la localidad estos días? Sin lugar a dudas, los vecinos de Torre Pacheco no tienen miedo a los migrantes que viven en Torre Pacheco. Es que no lo tenían, salvo alguna problema de delincuencia que hayan podido tener, que sí que es posible, evidentemente, como en todas partes. El miedo lo hay a la violencia en las calles. Lo que quieren los vecinos de Torre Pacheco, y es lo que nos dicen, es que esa gente se vaya ya del pueblo y que no vuelva, porque están impidiendo que puedan hacer vida normal. De hecho, lo que incluso los esfuerzos del presidente de la comunidad, de Fernando López Miras, van dirigidos a que Interior bloquee, no deje entrar a más radicales de fuera. Eso es lo que están pidiendo. Y en cuanto a la delincuencia que sí que puede haber de la población migrante que pueda vivir en Torre Pacheco, que es mucha,
No hay ningún dato que demuestre que sea superior a la de otros municipios de España. O sea que el problema de Torre Pacheco no es de delincuencia en comparación con con otras localidades. Si no te he entendido mal, Jaime, no es que no tengan miedo ahora a la población inmigrante, sino que no lo tenían, ¿no? Yo creo que quería preguntarte que si al margen de la espiral de violencia que estamos viviendo estos días, ¿cuál es la situación de convivencia entre los inmigrantes magrebíes y la población que ya vivía en Torre Pacheco? ¿Cómo ha evolucionado en los últimos años? Como en muchas otras localidades españolas donde hay buena parte de población magrebí o extranjera, sí es verdad que es una población derechizada, por así decirlo, donde Vox siempre ha tenido un buen caladero de votos y aunque está gobernando el Partido Popular. No obstante, nunca se había producido en Torre Pacheco altercados como los que estamos viendo esta semana. Desde los años 80, que es cuando el trasvase Tajo Segura llega a la región de Murcia, finales de los 70, principios de los 80, es cuando llega muchísima gente, mano de obra de fuera, a trabajar en el campo. Y desde entonces han aprendido a convivir con la población migrante y nunca han tenido problemas. O sea que realmente, insisto, lo único que quieren es que los radicales se vayan, los violentos se vayan y poder volver a la normalidad. Jaime, Juanjo, confiemos en que el suflé de la violencia se desinfle cuanto antes en Torre Pacheco, ¿no? Muchas gracias a los dos por vuestra información y por vuestra interpretación de los hechos. Hasta otra. Gracias. Cambiamos ahora de tercio. Alcobendas, en Madrid, se convierte esta semana en la capital mundial de la escalada. Los días 17, 18 y 19 de julio, su recinto ferial es el punto de encuentro de los mejores escaladores del mundo. Aquí se celebra la IFSC Climbing World Cup Comunidad de Madrid 2025, que está coorganizada por Prensa Ibérica y que reúne a casi 200 deportistas de élite procedentes de diferentes países. Muy buena esa sección, muy bien. Muy bien. Y ella es Andrea Cartas, una de las figuras más relevantes y respetadas de la escalada en nuestro país. Nacida en Granada, ha sido campeona de España y su trayectoria es referente para los amantes de un deporte en auge que cada vez tiene mayor número de aficionados. Andrea Cartas, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, buenas, gracias a vosotros. Pues nada, nos acompaña un referente de la escalada, de este deporte en nuestro país, pero también está aquí en calidad de vicepresidenta de la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, ¿correcto? Eso es, la FEDME, sí. Pues nada, Madrid va a acoger por primera vez una Copa del Mundo de Escalada. ¿Qué significa para la escalada de nuestro país, para la escalada española, poder albergar una competición de estas características, de esta dimensión? ¿Cuál es la trascendencia del torneo? Bueno, pues es un evento súper importante que volvamos a coger pruebas internacionales. Ya lo habíamos hecho, creo recordar que la última fue en 2013, la última Copa del Mundo que se celebró. En España, pero es la primera vez en la Comunidad de Madrid. En Madrid sí, es la primera vez, sí. Y deberíamos ser, bajo nuestro punto de vista de la FEDME, y vamos a trabajar para ello, referente a nivel mundial como sede anual de una prueba de este calibre. Y celebrar una competición en España, me imagino que es también motivo de especial, valga la redundancia, motivación para los escaladores españoles, ¿no? ¿Qué lugar ocupan nuestros escaladores en la escena internacional? ¿Qué escaladores españoles ves con opción de triunfar? Bueno, ahora mismo, evidentemente, Alberto Gines es nuestra estrella, que la tenemos que cuidar muchísimo y confiamos en él y en sus resultados. De cara a Los Ángeles estamos trabajando para darle todo el apoyo que necesita. Estamos viendo los resultados magníficos que está teniendo en las Copas del Mundo precedentes que ha habido hace poquito. Él, digamos que es el estandarte del equipo, pero a continuación sí que tenemos un grupo de unos 4 deportistas que son muy punteros. De hecho, ya tenemos a Jay Lamassia, que se metió en la final el otro día, el fin de semana pasado, la tendremos también aquí este fin de semana. Tenemos a Guillermo Peinado, que estuvo en la semifinal y va mejorando, son muy jóvenes. Tenemos escaladores muy jóvenes que vienen de ser juveniles, pero
están apuntando maneras y seguro que van a ser el relevo en breve. Y para quienes no practican o no siguen habitualmente este deporte, Andrea, ¿quiénes son los Alcaraz o los Djokovic de este deporte? O por citar a mujeres, ¿quiénes son los Aitana Bonmatí o Alexia Putellas de este deporte, ¿no? ¿Quiénes son los grandes nombres de la escalada internacional que se van a dar cita en Madrid? Porque en este deporte, como en todos, habrá favoritos. Por supuesto, en hombres está la cosa muy reñida, no hay uno favorito porque el podio va cambiando en cada prueba. Tenemos a Alberto, que ha sido muy constante, ha hecho 3 bronces y en la anterior una plata, y estamos aquí poniendo la velita para que nos haga el oro en casa, eso sería la guinda del pastel. Y en chicas es verdad que está Janja Gambret, que compitió el fin de semana pasado en Chamonix, no, el anterior en Innsbruck, es que ha habido un montón de competiciones, y es la fuera de serie, y el resto se van disputando también el podio, no hay una clara favorita, hay unas 3 o 4 que andan siempre ahí. Hablemos de la escalada, porque es un deporte ciertamente que está en auge, ¿no? Proliferan los rocódromos, crece el número de federados, crece también la afición a este deporte. ¿Por qué crees que está creciendo de esta manera en tan pocos años la escalada? Bueno, evidentemente las Olimpiadas han dado un empuje brutal y una visibilización de porque no era un deporte olímpico y se ha convertido recientemente, ¿no? Sí, a raíz de Tokio, donde fue la primera vez que ha sido olímpico. ¿Tokio 2020 o me equivoco? 2020, que se pospuso al 21. Por ¿vale? la pandemia. Aquí ha sido la primera vez que ha sido olímpico y a partir de aquí, estamos hablando de hace 5 años, el empuje ha sido brutal. La proliferación de rocódromos ha sido más grande, por lo que más gente puede tener ese primer encuentro con la escalada. O sea que al final es la pescadilla que se muerde la cola. Más gente escala, más rocódromos abren, más gente escala. Tú eres, y quiero que lo sepan nuestros espectadores, un auténtico referente de la escalada en España. Quería preguntarte, ¿cuáles son las cualidades que hacen falta para ser un buen escalador? No lo sé, no lo he practicado nunca, te confieso, pero no sé si es la agilidad, si es la inteligencia, la concentración, ¿qué hace falta? Bueno, es un deporte muy completo, necesitas muchos factores, no es como solo hay que ser fuerte, ¿no? Como para levantar peso. Tienes que ser ligero también, tienes que ser ágil y tienes que a nivel mental trabajarlo mucho porque realmente es un deporte muy psicológico. Hace falta también valentía, ¿no? Estábamos viendo, a ver si podemos ponerlas de nuevo, imágenes tuyas, en este caso haciendo escalada en montaña. Y bueno, pues ciertamente hace falta también valentía, ¿no? Aparte de esas cualidades, ¿no? Tú has vivido este deporte en primera persona, lo has vivido con mucha pasión, estamos viendo imágenes tuyas escalando en alta montaña. ¿Qué siente uno cuando está ahí? Cuando está ahí arriba, ¿no? ¿Cómo se prepara uno ante el miedo o ante el vértigo para que no se apodere de uno? ¿Cómo se controla la adrenalina, por ejemplo? Bueno, al final, como cualquier deporte de riesgo, la familiaridad con el entorno es lo que hace controlar esa sensación, ¿no? Pero a la vez es lo que engancha, ¿no? Encontrar un nuevo reto que te vuelva a generar esa adrenalina y volver a controlarla, ¿no? Yo creo que esa es nuestra rueda que nos engancha tanto, sí, sí. Tú has llegado a ser campeona de España, ¿no? ¿Cómo describirías la sensación de llegar a la cima, nunca mejor dicho, tras un esfuerzo tan exigente? Bueno, requiere mucho entrenamiento, como cualquier deporte de alto nivel, muchas horas de estar en el gimnasio entrenando, como todos los deportistas que están a ese nivel, y cuando consigues el reto que te planteas, bien sea ganar una competición o subir una pared muy difícil que nos gusta, pues es la satisfacción total de conseguir un reto, pero enseguida ya estás mirando conseguir el siguiente. Esto es lo que tiene este deporte, como que los retos no acaban, siempre hay un más difícil todavía. Pues Andrea, vamos a desear toda la suerte y todo el éxito del mundo a nuestros escaladores, a los escaladores y escaladoras españolas que participan en esta Copa del Mundo de escalada. Ojalá triunfen, eso es lo que queremos. Muchas gracias por acompañarnos, nos vemos estos días allí en Alcobendas. Ahí estaremos, muchas gracias a vosotros. Hasta otra. Pues aquí ponemos el punto y final a Claves de Actualidad. Les agradecemos que estén ahí. Sean felices.